al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Universidad Complutense de Madrid y a Cairo University por este foro tan interesante que ha tenido lugar ayer y hoy, y por parte de los asistentes por venir. Bueno, dentro del proceso de cambios que vive el mundo árabe, la transición democrática de Egipto es única en sí misma, tanto por la peculiaridad de su variopinta sociedad como por su historia a lo largo del siglo XX y su movimiento islamista, los hermanos musulmanes. Desde el inicio de este proceso de transición, los avances en el proceso se han producido a golpe de decreto y ha faltado establecer una hoja de ruta clara con el consenso de toda la sociedad sobre la evolución del proceso de consecución de la democracia. El papel de los militares en Egipto ha sido determinante. Es imposible recorrer la transición y no detenerse ante lo que supone una estrategia muy inteligente, que es aprovechar el levantamiento de Egipto para ganarse el favor de la sociedad a la vez que preservar sus privilegios tanto económicos como políticos. Por otro lado, los hermanos musulmanes llevan meses también actuando como si hubieran obtenido el apoyo de una mayoría social amplia para gobernar sin buscar consenso, y sobre la realidad no han ganado con el 70-80% de los votos, sino que con el 51%. Y bueno, pues el último giro político que ha hecho Morsi el pasado 22 de noviembre, pues ha tenido una reacción inmediata por parte de la sociedad y bueno, el resultado ha sido que va a retirar el decreto, pero el fruto de ese decreto, el referéndum se va a celebrar mañana, entre mañana y el próximo 22 de diciembre. Entonces, pues bueno, este es un periodo fundamental en el que básicamente los hermanos musulmanes quieren redactar una constitución favorable a sus intereses, mientras que los militares quieren preservar los suyos. Luego, por otra parte, están los grupos, los jóvenes revolucionarios, partidos seculares y otros grupos religiosos que también quieren verse representados en el borrador constitucional y que sus derechos pues también estén representados, ¿no? en ese boceto, en la Constitución. Y bueno, pues yo voy a hacer un recorrido sobre la transición, me he dividido en dos etapas, una etapa electoral, luego el periodo de las elecciones presidenciales y por último, pues este giro político que ya he comentado, que cambia bastante toda la situación política. Y bueno, pues la primera fase comienza el 11 de febrero, cuando el vicepresidente Omar Suleiman anunció por la salida del régimen de Mubarak después de una dictadura de 30 años y establece un gobierno militar provisional y pone al frente a Mohamed Hussein Tantawi. La falta de transparencia, de participación y coherencia pues han sido las características de este periodo, y porque los militares pues han aprovechado este proceso para poner sus condiciones sobre la participación del proceso electoral, establecer directivas para el desarrollo de la Constitución y preservar sus antiguos privilegios. El 13 de marzo se lleva a cabo el referéndum por el cual se aprueban las enmiendas a la Constitución con gran parte de la sociedad en contra. Y, bueno, por ejemplo, pues Mohamed El Baradei decía que preservar la Constitución de Mubarak sería un insulto a la revolución. Los hermanos musulmanes la apoyaban y, bueno, se aprobó esta Constitución provisional temporal. Las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en varias etapas entre noviembre de 2011, o sea, diciembre de 2011, noviembre y enero de 2012, y bueno, pues el partido de los hermanos musulmanes ganó con el 46% de los votos y el partido islamista el 23%, con lo cual había una mayoría parlamentaria islamista, casi un 70% de islamistas en el arco parlamentario. Y luego, pues el 26 de marzo, el Parlamento elige la primera Asamblea Constituyente, que sería el Tribunal Administrativo, pues juzgó que era inconstitucional y no representativa y la disolvió. Después se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, la primera vuelta entre el 23 y el 24 de mayo de 2012. La Comisión Electoral, un organismo formado por jueces de
una selección de candidatos un poco polémica porque dejaron fuera algunos candidatos con posibilidad de obtener buenos resultados, y también decidió invalidar la ley de aislamiento político que había sido anteriormente aprobada por el Parlamento islamista y que hubiera prohibido que antiguos ex altos oficiales del antiguo régimen se presentaran a las elecciones. Entonces, por eso pues, pudo presentarse Andrés Shafiq, que es el candidato de los militares, y quedaría en esta primera vuelta en segundo lugar con un 24% de los votos, mientras que Mohamed Morsi, el líder del Partido de la Libertad y la Justicia, quedó en primera posición con un 25% del total de los votos, bastante ajustado. El 14 de junio, el Tribunal Constitucional decide disolver el Parlamento, que es la Cámara Baja, la Asamblea del Pueblo, que es la Cámara Baja del Parlamento, echando por tierra así la primera institución elegida democráticamente por el pueblo egipcio, ¿no? La segunda vuelta electoral pues se produce en un momento de tensión porque muchos egipcios fueron a votar con el convencimiento de que ganase quien ganara, era de los militares que iban a acabar gobernando Egipto, ¿no? Pese a esta frustración, pues bueno, estas elecciones hubo mucha competencia entre los candidatos y al final ganó, salió vencedor Mohamed Morsi con el 52% de los votos aproximadamente, y Shafiq obtuvo el 48%. No obstante, antes de que se publicaran los resultados oficiales, el SCAF emite un comunicado con rango constitucional por el cual asume el poder legislativo y parte del ejecutivo, con lo cual durante las 2 primeras semanas Mohamed Morsi fue un presidente en la SOC, o sea que no tenía realmente poder ejecutivo prácticamente. El 8 de julio, no obstante, emite un decreto presidencial por el cual restablece la Cámara Baja del Parlamento, echando por tierra la decisión del Tribunal Constitucional de disolver el organismo. No obstante, 2 días después, la Corte Suprema Constitucional informa de que no puede hacer esto porque es anticonstitucional y Morsi da un paso atrás. Pero el 12 de agosto Morsi vuelve a emitir un decreto que supone la salida de los militares de la vida política y aprovecha el ataque contra un puesto militar en la frontera de Gaza, el Sinaí, para retirar al mariscal Luis Intentado y del ministro de Defensa y del jefe del SCAF, y coloca en su lugar a Abdel Fattah al-Sisi, que representa una nueva generación de militares, pues quizá más dispuestos a negociar con el primer gobierno civil en 30 años, ¿no? Entonces, pues bueno, hay quien opina que ha habido un pacto entre... Y bueno, pues ya la tercera etapa comienza el 22 de noviembre con un decreto constitucional que supone un giro político por el cual Morsi ha blindado sus poderes frente al Poder Judicial. Esto pues, ha tenido una inmediata reacción por parte de la sociedad, de los liberales, de los demócratas, y de otros partidos seculares, otros grupos religiosos, que pues no están dispuestos a que la revolución del 25 de enero termine de esta forma. Pero bueno, el Frente de Liberación Nacional, 30 partidos políticos se han reunido para hacer oposición a este nuevo decreto, pero Morsi ha decidido acelerar todo el proceso de redacción de la Constitución, que ha sido votada en 20 horas por una asamblea constituyente con mayoría islámica entre el jueves 29 y el viernes 30 de noviembre. Bueno, diversas organizaciones políticas y sociales han echado las manos a la cabeza al ver el borrador constitucional. No obstante, tenemos que tener en cuenta que la sociedad de Egipto es muy heterogénea, está muy dividida, y no hay que tener en cuenta la opinión de unos pocos, sino que debemos dejar que el pueblo decida mañana en referéndum si quiere o no quiere esta nueva constitución, que si bien con sus más y sus menos, pues es lo que ha salido, y es lo que, y ahora el pueblo pues, egipcio pues tiene la palabra entre mañana y el próximo sábado para decidir su futuro. Muchísimas gracias.